Es un gusto estar con los hermanos de Chile, especialmente ahora con mi esposa. Hemos venido un poco más con tiempo para pasear y está siendo maravilloso conocer ese hermoso país con mi esposa y más que todo disfrutar de la hospitalidad de los hermanos chilenos con quien tengo la oportunidad de conocer ahora en ese congreso de varias partes de Chile. Realmente me siento así en una familia. Y cuando viajamos para otros lugares, otros países, mismo adentro de Brasil, en otros departamentos, nos sentimos en familia, aunque hablemos idiomas diferentes. Y ese idioma no es tan diferente, ¿no?, del portugués, es muy semejante, pero a veces estamos en un lugar donde no entendemos una palabra. Solamente la traductora o el traductor nos conecta con los hermanos para que nos entiendan. Pero por encima de todo eso está la comunión, la mirada, el aprieto de mano, el cariño que sentimos cuando estamos con nuestros hermanos en cualquier parte del mundo. Y doy gracias a Dios por la familia chilena reformista que se reúne en ese evento. Que Dios pueda bendecirnos a todos. Amén. El tema de ese evento yo había comunicado al hermano Frank que en ese evento íbamos a hablar sobre el ministerio de alabanza. Y tenemos hoy día, mañana y lunes para hablar de ese tema. Y yo puedo garantizarles que hoy día en la tarde, mañana y también en el lunes vamos a alabar al Señor en la congregación. Estamos escuchando mucha música de grupos especiales, de coros, de grupos mixtos, grupos masculinos, la orquesta. Pero el principal grupo de la iglesia es la congregación. Cuando la congregación se reúne para alabar al Señor, ella forma una sola voz y esa voz asciende al cielo y llega al trono de Dios como un olor suave. Y vamos a alabar al Señor juntos hoy día en la tarde, mañana y lunes. Y en la historia del pueblo de Dios, todos los reavivamientos espirituales siempre han sido acompañados por un movimiento musical muy fuerte. Así fue en toda la historia del pueblo de Dios. Así fue en Israel en los días del rey David. Sobre eso vamos a hablar hoy día. Pero después la historia se ha repetido. Grandes movimientos musicales ocurrieron en la Reforma Protestante y también en los reavivamientos espirituales en Inglaterra y Alemania en el siglo XVII. Después en los Estados Unidos, grandes predicadores como John Wesley, como Moody, que hicieron grandes reavivamientos espirituales, tenían sus ministros de alabanza. Moody, por ejemplo, se acompañaba de un músico llamado Ira Sankey, que compuso muchos himnos. John Wesley tenía su hermano Charles Wesley, que compuso más de 6,000 himnos. Y algunos de ellos están en nuestros seminarios. Y los apelos que John Wesley hacía eran siempre acompañados por música que su hermano componía. Y muchas personas se han entregado al Señor en campañas evangelísticas al sonido de buena música, música de consagración, música que emocionaba a las personas y que era un instrumento usado por el Espíritu Santo para que ellas entregaran sus vidas al Señor. Pero hoy día vamos a hablar del inicio del ministerio de alabanza en la Biblia. Un gran movimiento musical que está registrado en la palabra de Dios y que ocurrió en los días del rey David. En esa época fue implantado el sistema musical levítico. Y leemos en la palabra de Dios, 2 Crónicas, capítulo 29, verso 25. Dice lo siguiente: y puso a los levitas en la casa de Yahvé con címbalos, con salterios y con arpas, según el mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta. Porque este mandamiento vino de Yahvé por mano de sus profetas. Aquí vemos un texto clave sobre el ministerio de alabanza en la Biblia. El sistema musical surgió bajo la orientación directa de Dios a través de la palabra profética. Y esto revela que en el culto la música debe tener reglas. No puede ser hecha de cualquier manera, de acuerdo al criterio de cualquier persona. No puede funcionar así.
Cuando el pueblo de Israel estaba instalado en Palestina y ahora el servicio del culto ya funcionaba, Dios envió luz por la palabra profética con instrucciones sobre el ministerio musical. Eso vino del Señor. Y significa que en la iglesia la música debe seguir las ordenaciones del Señor también. Dice la pluma inspirada, la iglesia es el santuario de la congregación. Allí debe haber regulaciones en cuanto al tiempo, al lugar y la manera de adorar. Nada que sea sagrado, nada que esté relacionado con el culto divino debe tratarse con negligencia o indiferencia. Y la pluma inspirada sigue, esta parte del culto debe ser cuidadosamente dirigida, pues es la alabanza a Dios por medio del canto. La alabanza a Dios debe ser cuidadosamente dirigida. Cuando nos reunimos para alabar al Señor en el culto, que es la manifestación principal de la adoración colectiva, ahí tenemos que nos preocupar con el tiempo, el lugar y la manera de adorar. Y nada puede ser hecho con indiferencia o con negligencia, con improviso, de forma que aleatoria. No, no puede ser así. Porque esa es la parte de la alabanza a Dios. Es un momento muy importante y esencial en el culto. Por eso Dios ha creado en el pasado un sistema musical que sirve para nosotros. El sistema musical levítico. Y el origen de ese sistema fueron las escuelas de los profetas en los días de Samuel. Allí se enseñaban doctrinas, pero especialmente se enseñaba música y poesía. Y era muy común que los estudiantes de esas escuelas caminaran por las ciudades y ahí ellos paraban con sus instrumentos musicales y empezaban a alabar al Señor en las calles mismo. Y las personas sabían, ahí está, los alumnos de las escuelas de los profetas, los jóvenes que alababan al Señor. Vemos en la Biblia un registro de eso. En 1 Samuel capítulo 10, verso 5, dice lo siguiente: luego llegarás al monte de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y sucederá que cuando entres en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden de lo alto, llevando salterios, tambores, flautas y arpas, y estarán profetizando. El texto se refiere a los jóvenes alumnos de las escuelas de los profetas dirigidas por Samuel. Y la orientación era, usted va a entrar en la ciudad y usted va a ver unos jóvenes que están ahí alabando al Señor con sus instrumentos musicales. Y están cantando. Y ellos cantan una música profética. Están profetizando. ¿Qué hace el profeta? Él es el mensajero del Señor. Transmite el mensaje directamente de Dios al pueblo. Y los músicos pueden entonar también música profética. Una música que viene del Señor, viene del cielo. Y ellos pueden transmitir la palabra a través del cántico, así como lo hacían los estudiantes de las escuelas de los profetas. Y ahí está el inicio del ministerio de alabanza en Israel. En los días de Samuel no había músicos profesionales. Eran solamente jóvenes talentosos que habían recibido el don de la música, pero esos jóvenes más tarde formarían la generación que se dedicaría profesionalmente a la música en el templo. Y hoy día vamos a analizar el ministerio de alabanza en Israel en tres momentos consecutivos. El primer momento que vamos a analizar se encuentra en 1 Crónicas capítulo 15 y capítulo 16. Si usted quiere estudiar sobre la música en la Biblia, usted tiene que leer esos capítulos después con más calma. En esos capítulos encontramos el primer momento del ministerio de alabanza en Israel. El segundo momento del ministerio de alabanza, cuando el trabajo ya estaba más desarrollado, lo encontramos en el capítulo 25 de 1 Crónicas.
Y el tercer momento, que es el clímax del ministerio de alabanza, lo encontramos en la inauguración del templo de Salomón en 2 Crónicas capítulo 5. Y ahí el ministerio de alabanza ya estaba bien establecido en Israel. Bueno, vamos a empezar con el momento inicial del ministerio de alabanza, que lo encontramos en una conmemoración especial. Así que David ha sido entronizado como rey. Su deseo era llevar la arca del concierto de las tierras de los filisteos para el pueblo de Israel. Y entonces él hizo una procesión. Los levitas fueron a traer el arca y mientras caminaban rumbo a Jerusalén, ellos cargaban la arca del concierto. Y la gente que estaba en las cercanías por donde pasaba el arca venía a mirar, porque era una gran bendición para el pueblo de Israel. Y en esa procesión vemos por primera vez el registro de una orquesta en la Biblia. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, 1 Crónicas capítulo 16, versos 4 y verso 5, dice: y puso entre los levitas a los que ministrarían delante del arca de Jehová, y celebrarían y alabarían y ensalzarían a Jehová, Dios de Israel, a Asaf el principal, Zacarías el segundo, y luego a Jehiel y a Semiramot, y a Jehiel y a Matatías y a Eliab y a Benaía, a Obededón y a Jehiel con salterios y arpas, y Asaf tañía los címbalos. Aquí tenemos una orquesta por primera vez. La música hecha de manera organizada en Israel. Ahí empezó a funcionar el ministerio de alabanza. Inicialmente fueron designados algunos músicos para el trabajo. Todos ellos eran levitas. Los que ministraban la música en los cultos en Israel eran levitas. Y el trabajo ya empezó de forma organizada. Había 3 líderes que se llamaban Asaf, Emán y Etán. Asaf ha sido el líder musical en Israel después del rey David. Y él tenía los címbalos. Los címbalos son los platillos. Eso era permitido usar en el templo. Y además de esos 3 líderes, había otros músicos. Había en esa pequeña orquesta que acompañaba la arca del concierto, había 8 músicos que tocaban arpas con las notas más agudas. 6 músicos tocaban las liras con las notas más graves. Entonces ya tenemos acá 8 más 6, 14, ¿no? Habían más 6 músicos que tocaban otras arpas, 20 músicos. Y habían los sacerdotes. 7 sacerdotes músicos que tocaban las trompetas. Entonces, en la historia de la música en Israel, solamente los sacerdotes tocaban trompetas. Y los sacerdotes eran levitas de un linaje especial, eran descendientes de Aarón. Y los sacerdotes siempre participaban activamente de la música en Israel. Solo ellos tocaban las trompetas. Entonces tenemos una orquesta acá de 27 personas que acompañaban la arca en la procesión. Pero no había solamente música instrumental, había también un coro. Y mientras la procesión seguía, el coro alababa al Señor con músicas especiales. Pero no había solo el coro, había también un grupo de alabanza que dirigía el canto congregacional. Mientras la procesión seguía, el pueblo acompañaba las músicas dirigido por un grupo de alabanza. Y el grupo de alabanza lideraba el canto congregacional. Entonces nosotros vamos a ver en ese fin de semana que la música en la iglesia se hace con grupos musicales vocales, grupos musicales instrumentales, pero se hace con la congregación que es dirigida por un grupo de alabanza. El grupo de alabanza no canta para la congregación. El grupo de alabanza canta con la congregación. Ellos cantan juntos.
El grupo de alabanza no se presenta delante de la congregación. El grupo de alabanza le acompaña a la congregación. Y la pluma inspirada dice, no siempre unas pocas personas deben hacerse cargo del canto. Tan a menudo como sea posible, hay que hacer participar toda la congregación. Y sigue la pluma inspirada. En las reuniones, elegid a varias personas para que participen en el canto, acompañados por instrumentos musicales bien interpretados. Esta parte del servicio debe conducirse con habilidad, porque es alabanza a Dios mediante el canto. Entonces el texto dice, en las reuniones, elegid a varias personas para que participen en el canto. Y aquí el texto no habla de la congregación, porque en la congregación las personas no son elegidas para participar. En la congregación cualquiera puede participar. Ya ocurrió en mi iglesia que entró un hombre borracho, a que apestaba mal, entró en la congregación y cantó. La congregación es libre, todos pueden participar. Pero aquí el texto dice, elegid a varias personas para que participen en el canto. Aquí estamos hablando de personas que tienen una responsabilidad más grande, personas que han sido elegidas, escogidas para ministrar la alabanza delante de la congregación. Y esas personas son el grupo de alabanza. Y aquí tenemos dos puntos muy importantes. Primero, que el canto sea acompañado por instrumentos musicales. Ustedes sabían que algunos teólogos, inclusive Zwinglio en Suiza, él decía que la música tiene que ser puramente vocal. Él decía eso. No hay que haber instrumentos musicales en el culto. Pero eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que todos nosotros tendremos nuestros instrumentos musicales en el cielo. Todos tañirán sus arpas en el cielo, ¿no? Entonces la música instrumental es muy importante. Pero además de eso, debe haber un grupo de personas que acompañe a la congregación en el cántico. Y vamos a llamar a esas personas del grupo de alabanza. Entonces tenemos la congregación, tenemos un grupo de alabanza, pero está faltando algo. Está faltando el líder de la alabanza. ¿Y será que había un líder de alabanza en la procesión del arca del concierto? Había. Vamos a encontrarlo eso en 1 Crónicas 15, 22, a leer el texto. Y Kenanías, jefe de los levitas, estaba encargado del canto. Él les enseñaba a cantar porque tenía entendimiento. Hermanos, ¿cómo se llamaba el líder de alabanza en Israel? Kenanías. Él estaba encargado del canto, era una persona. Y él les enseñaba a cantar. Porque tenía entendimiento. Yo me imagino que Kenanías era un hombre que sabía el arte de la técnica vocal. Tenía un timbre muy bonito. Él cantaba con la congregación. Y nosotros vamos a tener la oportunidad en este evento de identificar a algunas personas que puedan ser líderes de alabanza en la iglesia acá en Chile. Yo hago ese seminario en Brasil en muchos lugares y siempre que terminamos el seminario hacemos un apelo, ¿quién quiere ser un líder de alabanza en su iglesia? Y surgen muchas personas. Ahora ya tenemos un grupo de 130 personas de líderes de alabanza en Brasil. De varios lugares que vamos, preguntamos, ¿quién quiere? No forzamos a nadie. ¿Quién quiere voluntariamente ser un líder de alabanza? No pueden ser todos, porque si no, no habrá los liderados, ¿no? Los líderes son pocos. Pero los que sienten un llamado para hacer la congregación alabar mejor al Señor. Y ahí formamos un grupo y damos entrenamiento para ellos todas las semanas. Y acá eso va a ocurrir también. Entonces mire que el ministerio de alabanza empezó en Israel con una cierta organización. Pero eso era apenas el inicio. Porque David en esa época tenía más o menos 40 años. Y él reinaría por más de 30 años. Y él era un rey que se preocupaba mucho
con la música. Él mismo era un músico. Él mismo hacía instrumentos musicales. Y ahora nos transportar en el tiempo para 30 años después de ese primer momento. Vamos ahora a la segunda etapa del ministerio de alabanza en Israel. Vamos al capítulo 25 de Primera Crónicas. Los músicos del templo, ustedes se acuerdan, Asaf, Emán y Etán. Etán también es llamado Jedutum en la Biblia. Ellos ya estaban ya mayores, ¿no? Y aquí hay algo novedoso, muy interesante. Vamos a leer Primera Crónicas 25, verso 1. David, junto con los comandantes del ejército, apartó a algunos de los hijos de Asaf, Emán y Jedutum para el ministerio de profetizar con arpas, liras y címbalos. Aquí ya no están los tambores, porque los tambores ya no eran permitidos en el culto. Dios ha dado instrucciones sobre los instrumentos permitidos en el culto. Ya no están los tambores acá. Pero mira qué interesante. Aquí tenemos nuevos personajes en el ministerio de alabanza. ¿Ustedes se han dado cuenta quiénes son los nuevos personajes? Los hijos. Yo me acuerdo cuando empecé a liderar música en mi iglesia, fue en el año del 95. Había un pastor y su esposa dirigía el grupo. No tenía así mucha técnica, pero era muy animada y la cosa salía bien. Y ella se fue, ¿no? Fue transferida con su esposo, bueno. Y los hermanos hablaron, y ahora se va a terminar el grupo. Yo era pianista ya en esa época. Y me sugirieron, bueno, ¿por qué usted no continúa el grupo? Ahí, bueno, yo tenía 15 años. Eso fue en 1990. Bueno, vamos a continuar. Y ahí desde entonces estamos en ese trabajo, ¿no? Tenemos un coro allá en Río de Janeiro que ese año completó 20 años. Y un grupo masculino que tiene ya casi 25 años. Yo me acuerdo cuando empezamos el coro, yo estaba recién casado. Pero ahora mis hijos ya cantan en el coro. Amén, hermano. Amén. Aquí dice la palabra que David apartó a los hijos de Asaf, Emán y Jedutum. Los hijos ahora han venido. Y ahora yo veo acá que hay muchos hermanos que tienen el privilegio de ver a sus hijos alabando al Señor. Eso es una bendición muy grande. Los hijos están participando. Y los padres siguen también. Así fue en Israel. Esa era la segunda etapa del ministerio de alabanza. Y es interesante que la Biblia menciona, no vamos a leer porque son muchos nombres, pero la Biblia menciona el nombre de todos los hijos de esos tres líderes. En el capítulo 25, verso 2, encontramos los hijos de Asaf. Son 4 hijos. En el verso 3 hay los hijos de Etán, también el llamado de Jedutum. Y aquí tenemos 6 hijos. Y ahora vamos a los hijos de Emán. Emán ya, bueno, ya tuvo más hijos, ¿no? Dice que él ha tenido 14 hijos y 3 hijas. Y aquí están los nombres de todos ellos. Usted sabe que la Biblia no registra el nombre de las mujeres en las genealogías, pero acá están los nombres de las mujeres también, porque eran músicas. Aquí está, porque eran importantes. Los nombres de los hijos están acá, porque ellos hacían parte del ministerio de alabanza. Y un total de los hijos de los líderes, 24 personas. Hermanos, es muy bueno para los padres ver a sus hijos alabando al Señor. Yo tengo esta alegría y muchos acá tienen esa alegría también.
Vamos a proseguir 1 Crónicas 25, 6 y 7. Estamos en la segunda etapa del ministerio de alabanza en Israel. Todos estos hombres estaban bajo la supervisión de sus padres cuando se ocupaban de la música del templo del Señor, con címbalos, liras y arpas en la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban bajo la supervisión del rey, junto con sus parientes, todos capaces y preparados para el ministerio de alabanza del Señor, sumaban 288. Ustedes se acuerdan que en la orquesta inicial habían 27 personas, pero ahora ya habían ¿cuántos? 288. Ahora aquí aprendemos algo muy importante sobre la organización del ministerio musical en la iglesia. Dice que estos hombres, o sea, los músicos, estaban bajo la supervisión de sus padres. Y los 3 líderes estaban bajo la supervisión del rey. Aquí hay algo muy importante, hermano. Aquí nos revela la forma como debe ser organizada la música en la iglesia. La música en la iglesia debe ser organizada de manera jerárquica. Y por encima de los músicos de cualquier departamento de la iglesia está el ministerio. Los pastores, los ministros, ellos dirigen a través de líderes musicales. Los líderes musicales son los conductores del coro, los conductores de la orquesta, los músicos que enseñan. Ellos dirigen a los músicos en general, pero ellos son supervisados por el ministerio de la iglesia. Así funciona. Y si no es así, habrá problemas. El trabajo de ministerio de alabanza involucra toda la iglesia. Los líderes, pastores, obreros, ancianos, dirigentes no deben pensar así, bueno, esa es cosa de la música, ellos que lo hagan, no hay problema, ahí están los músicos. No es así, es un error pensar así. Y por otro lado, los músicos no deben pensar, bueno, estamos haciendo algo y eso es independiente de la iglesia, estamos haciendo nuestra agenda, nuestras cosas y bueno, tenemos nuestra vida autónoma. También no debe ser así. No era así en Israel. En Israel había los líderes, los padres, y ellos supervisaban los músicos, pero por encima de ellos estaba el rey David. Y ese sistema nos enseña cómo debe funcionar el trabajo musical en Israel, o en la iglesia. Los músicos deben respetar la organización y la jerarquía eclesiástica. Y así la música se transforma en un ministerio. Cuando empecé a hablar de ese trabajo en Brasil, algunos hermanos me hablaron, no, pero esa palabra ministerio es algo muy fuerte, hermano, es una palabra muy sagrada, no se puede utilizar eso para cualquier cosa. Pero yo dije, hermano, el ministerio musical está en la Biblia. Y la Biblia usa la palabra ministerio. Ahí está, es un trabajo muy importante. Y nosotros encontramos realmente algunos textos bíblicos que usan la palabra ministerio musical. Por ejemplo, 2 Crónicas capítulo 7, verso 6. O 1 Crónicas 7, 6. No, es 2 Crónicas mismo. Primera Crónicas 7, 6. Y los sacerdotes servían en sus oficios, y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, que el rey David había hecho para alabar a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Cuando David le alababa por el ministerio de ellos, y los sacerdotes tocaban las trompetas delante de ellos, y todo Israel se puso en pie. Me parece que es 2 Crónicas. 2 Crónicas. Entonces, aquí tenemos algo realmente muy importante. El ministerio de los músicos
Y aquí mira, los sacerdotes tocaban las trompetas delante de ellos. Solo los sacerdotes tocaban las trompetas. Es un símbolo del envolvimiento del ministerio en la música. Entonces, en Israel, el músico talentoso era identificado y era llamado para servir al Dios en un ministerio muy especial. Y ahora yo voy a leer un texto que ya leí antes, pero con otro enfoque. Primera Crónica 25, verso 1. Y David con los capitanes del ejército apartó, aquí está algo muy importante, apartó para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizaran con arpas, címbalos y salterios. Y aquí va un mensaje especial a nuestros músicos. Yo me di cuenta que acá tenemos muchos músicos y músicos de calidad, tanto en la música vocal como en la música instrumental. Si usted viene adelante para ministrar la música para la congregación, usted está en verdad atendiendo a un llamado del Señor. Aquí dice que David apartó para el ministerio. Usted no debe pensar así, bueno, yo no tengo muchos dones, entonces voy a cantar. No, de forma ninguna. Yo no sirvo mucho sí para predicar, yo no conozco bien la doctrina, pero yo sé cantar. No es así. No. Usted ha sido apartado para alabar al Señor. Usted ha sido escogido, usted tiene un don especial de tocar un instrumento, de cantar de manera bonita. Y los que participan de ese ministerio son separados por Dios. Y eso es un gran privilegio, ¿no? Pero también nos trae una gran responsabilidad. Si somos apartados por Dios para hacer un trabajo especial, tenemos que cumplir los requisitos. Hermano, no es cualquier persona que puede ministrar la alabanza en la iglesia. Yo hablé en el comienzo que cualquier persona puede estar en la congregación. Y Lutero dijo una vez, usted está en la congregación, usted puede cantar, no hay problema. Aunque usted no sea muy afinado, aunque usted no tenga mucha técnica, no hay problema. Usted está en la congregación. Pero cuando usted va adelante a alabar al Señor, a ministrar la alabanza, ahí no. Usted ya se dio cuenta que muchas veces el cantor que viene aquí, el conductor del coro o de la orquesta, él aparece más que el propio predicador. Está todo el tiempo acá, alabando, conduciendo. Él tiene una gran responsabilidad. Él representa a la iglesia delante de los visitantes, delante de la iglesia reunida. Entonces usted tiene una gran responsabilidad. Dice la pluma inspirada, la música solo es aceptable a Dios cuando el corazón está consagrado, ilicitado y santificado por su docilidad. Pero muchos que se deleitan en la música no saben producir melodía al Señor en sus corazones. Hermano, ¿de dónde viene la melodía? En primer lugar, del corazón. Y del corazón va a los labios o a los dedos, ¿no? Para tocar un instrumento. La música viene del corazón. Y en el mundo, buena parte de los músicos es conocido por sus comportamientos inmorales. Yo me acuerdo, yo hice un tiempo la facultad de música, después la abandoné, ¿no? Opté por el derecho, que hice también. Pero ahí en la Universidad de Música había así dos grupos bien distintos. Yo creo que hasta ahora es así, porque eso ya hace más de 30 años, ¿no? Cuando yo hice la universidad, pero había dos grupos. Ustedes saben que muchos de los grandes cantantes populares, que tienen millones de seguidores y son personas muy ricas y famosas, aprendieron música en las iglesias, ¿saben, no? Así ha sido pues en Estados Unidos y en otros lugares, esos cantantes que ahora son personas viciosas, inmorales, pero tuvieron un aprendizaje a los pies del Señor, aprendieron ahí a cantar, a alabar al Señor. Y en la universidad había dos grupos bien distintos. Había el grupo de los creyentes. Yo hacía parte de ese grupo.
Eran muy talentosos. Y ahí estaban pues bien paraditos, bien vestidos, ¿no? Y había un otro grupo que se notaba hacia el tiro la diferencia. Era el grupo de los músicos así más relajados, ¿no? Sí, más hippies, así, ¿no? A veces consumían una droga aquí y allí, así era. Y yo conozco, tengo amigos en ese grupo que son así. Había dos grupos. ¿Y cuál es la diferencia? Si los dos grupos tenían pues dones musicales, si ellos cantaban bien, tocaban bien, los dos grupos, ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros como adoradores del Señor no somos solamente artistas, somos también artistas. Exponemos nuestra arte, pero no es solamente eso. Usted puede ir a una casa de conciertos, asistir a una buena música clásica, no hay problema en eso. Pero al final la gente va a aplaudir ¿a quién? Al artista, ¿no? Pero el que alaba al Señor no recibe el aplauso. El aplauso va ¿para quién? Para Dios. Nosotros no somos solamente artistas, nosotros somos salmistas. Nosotros nos preocupamos en agradar al Señor. No queremos solamente agradar a la audiencia, queremos agradar al Señor. Y muchos de esos que eran evangélicos en el comienzo se desviaron. Y su influencia de inmoralidad, de pecado es tan grande que millones de personas le siguen. Ustedes ya se han dado cuenta que a un artista se permite todo. Y por eso él tiene un acceso más fácil a la mente de los jóvenes, de los niños, porque a él se permite que haga lo que sea desde que cante bien, que se presente bonito. Así es. Pero el músico que sigue a Dios, no. Él se preocupa en glorificar a Dios cuando ejerce su arte. Y yo tardé un poquito a comprender eso. Porque nosotros cuando somos músicos, nos gusta presentar el mejor, de la mejor forma posible. Y eso no está mal, eso es bueno. Dice la Biblia en el Salmo 33, verso 3, que tenemos que alabar bien, cantar bien al Señor. O sea, tenemos que técnicamente desarrollarnos bien para perfeccionarnos y presentarnos algo bonito. Pero hay un peligro, porque la música está muy acercada con la vanidad. El peligro es que alguien te diga, hermano, ha sido tan lindo, tan bello, qué voz, qué técnica. Y uno se llena, ¿no? Se ensalza, yo soy bueno mismo. Y ahí está derrumbado ya. La Biblia dice en 1 Corintios 10:31, así que tanto si coméis como si bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria ¿de quién? De Dios. La pluma inspirada dice, Dios es glorificado por los himnos de alabanza de un corazón puro, lleno de amor y devoción a Él. Eso es lo que glorifica a Dios. Yo quiero glorificar a Dios. ¿Está bien? ¿Cómo? Entonar himnos de alabanza que provienen de un corazón puro y lleno de amor y devoción a Él. Cuando el músico no es consagrado, su música ofende a Dios. Mira lo que dice la inspiración. La exhibición no es religión ni santificación. No hay nada más ofensivo a los ojos de Dios que una exhibición de música instrumental, cuando los que toman parte en ella no están consagrados y no están haciendo melodía en sus corazones al Señor. Qué tremendo, ¿no? La música que no proviene de un corazón consagrado al Señor es ofensiva. Y hermano, no importa mucho para Dios la calidad técnica. Dios quiere que presentemos lo mejor posible.
pero Él ve nuestro corazón. Porque mismo el que se dedica y entrena mucho, ayer estábamos hablando sobre músicos profesionales, ¿no? Eran músicos profesionales y escuchaban nuestro coro, bueno, hay un problema aquí, una deficiencia allá, porque ellos eran profesionales. Pero mismo los profesionales, ¿qué les parece cuando se compara con el coro angelical? ¿Qué les parece? Son débiles también, imperfectos, deficientes, desafinados. Pero Dios acepta nuestra alabanza. Él ve nuestro corazón. Él acepta cuando somos consagrados a Él. La Biblia dice, 2 Corintios 3:2, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Usted está aquí adelante alabando al Señor, usted es una carta leída por todos los hombres. Y no es solamente tu performance, así se dice, ¿no? Acá. No es solo eso. No, es toda tu vida. Toda tu vida es una carta abierta para que los hombres puedan leerla. Y por eso es importante que nosotros sepamos, ¿no?, la responsabilidad que tenemos como músicos de demostrar en nuestra vida la obediencia, la verdad, que nosotros somos llamados para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Vamos ahora a el tercer momento de la música del Ministerio de Alabanza en Israel. Ustedes se acuerdan, ya pasamos por dos momentos, ¿no? El primer momento, Primera Crónicas 15 y 16. Si usted quiere estudiar eso con profundidad, tiene que leer esos capítulos. Yo estoy escribiendo un libro sobre ese tema, el Ministerio de Alabanza, y ya tenemos el PDF de algunos capítulos en español. Ayer llegó ayer, ¿no? Y ese tema está en ese archivo. Ya pasamos por dos momentos, ¿no?, del Ministerio de Alabanza. Primer momento, Primera Crónicas 15 y 16. Segundo momento, Primera Crónicas 25. Y ahora vamos al tercer momento. ¿Quién se acuerda? Segunda Crónicas capítulo 5. La inauguración del templo de Salomón. Aquí ya tenemos una estructura más completa, más amplia. Y David ya era viejo. Y el Señor dijo, usted no va a inaugurar el templo, va a ser su hijo. Pero David ya dejó todo el sistema musical listo. En esa época había en Israel 38,000 levitas. Pero dice 1 Crónica 23:5 que de esos 38,000 levitas, 4,000 eran músicos. O sea, más del 10%. Es como si tuviéramos acá, por ejemplo, 100 pastores, de los 100, 10 son músicos. Más del 10% se dedicaban a la música. Y ahora vamos a leer 2 Crónicas 5:12. Y todos los levitas que eran músicos, es decir, Asaf, Emán y Jedutum, estaban ahí los viejitos ya, pero estaban, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo. Y los miembros de sus grupos familiares estaban de pie al lado oriental del altar, vestidos con ropas de lino y con címbalos musicales, arpas y liras en las manos. Junto a ellos había 120 sacerdotes que sabían tocar trompetas. ¿Ustedes se acuerdan cuántos sacerdotes tocando trompetas había en el primer momento? 7. Pero ahora ya no eran 7, eran 120. Hermanos, si acá hay una trompeta, usted ya no escucha más nada. ¿Ya? Una trompeta cubre todo el sonido de 120 personas que hay acá. Pero claro, ahí estamos en una fiesta de la inauguración del templo. Había quizá millones de personas. Y habían los sacerdotes con 120 trompetas alabando al Señor.
Y aquí tenemos lecciones importantes. Dice que los músicos usaban ropas de lino para alabar al Señor. Y eso es un símbolo del vestuario adecuado que los músicos deben usar cuando se presentan delante del Señor. No es solo una cuestión de ropa en la norma. No es así. Eso es el mínimo, ¿no? Aquí me alegra mucho que veo los grupos que están uniformizados, bonitos, ¿no? Y especialmente en el sábado los hermanos se preparan para poner su mejor ropa y para alabar al Señor y para ministrar delante de la congregación con más razón. Y en Israel fue así también. A veces los músicos, eso yo no vi acá, ¿no? A veces vienen con sus jeans rotos, así, y el pelo mal parado, y están así un poco sucios, y van a alabar ahí. ¿Qué les parece? No es así. Para alabar al Señor hay que estar bien vestido. No es solo una cuestión de estar con ropa en la norma, no es eso. Eso es el mínimo. Es cuestión de estar con elegancia, con una buena combinación de colores, bien aseado, bien bonito. Así debe se presentar delante del Señor. Y otra lección que aprendemos es que los sacerdotes todavía estaban ahí, involucrados en la música. Nuestros hermanos que dirigen deben conocer un poco el arte musical, deben tener una formación musical. Así fue en la Reforma Protestante. Y en Israel había una escuela de formación musical. El levita que tenía el don para la música, él entraba en la escuela con la edad de 20 años. Y él tenía que hacer un curso que duraba 5 años. Y el aprendizado se extendía por más 5 años. Y con 30 años estaban listos ahora para ministrar la alabanza. Y con 50 años se jubilaban, daban el lugar para otros. Y así era la música en Israel. Hermanos, ¿qué les parece? No hay instrucción suficiente en la palabra sobre el servicio musical. Hay instrucción suficiente. Hay luz. Y esos principios del ministerio de alabanza en Israel están registrados en la Biblia para nuestra enseñanza. Y ese sistema fue establecido con tanta firmeza que él ha sido adoptado después por los otros reyes. Después que murió David, después que murió Salomón, el reino de Israel se dividió. Y ellos ahora se apartaron del Señor. Y se inició un ciclo que duró por algunos siglos. Un ciclo en que el pueblo se afastaba del Señor, ahí eran maldecidos y los enemigos les vencían, eran esclavizados y ellos clamaban al Señor, se arrepentían, volvían y Dios les recibía de nuevo. Y después nuevamente se apartaban, pero después volvían y así se quedaron por siglos. Pero saben de una cosa, cuando el pueblo de Israel se volvía al Señor, se arrepentían, el servicio de música era restablecido en la iglesia. Y así fue. Porque conforme dijimos en el comienzo, todo reavivamiento espiritual es acompañado por un movimiento musical. No hay un reavivamiento espiritual que no sea acompañado por un fuerte movimiento musical. En los días de Ezequías fue un rey temente al Señor. Y él restableció la adoración al Dios verdadero. Y él se preocupó con la música. Leemos en 2 Crónicas 29, verso 30. El rey y las autoridades dijeron a los levitas que cantaran a Jehová los cánticos compuestos por David y el profeta Asaf. Cantaron llenos de alegría y luego se arrodillaron y adoraron a Dios.
El ministerio de alabanza funcionó en los días de Ezequías. En los días del rey Josías, que empezó a reinar con 8 años, reinó 40 años y él trajo de vuelta el servicio sagrado, inclusive el ministerio de alabanza. Leemos en 2 Crónicas 35, verso 15. Los cantores de la banda de Asaf estaban en sus puestos, según las órdenes del rey David y de Asaf, de Emán y de Jedutún, profeta del rey. Los guardias también estaban en sus puestos, custodiando las puertas del templo. Ninguno de ellos tenía que abandonar su puesto, pues sus compañeros, los otros levitas, preparaban su parte de los sacrificios. El pueblo volvía de la esclavización, ¿no?, de la servidumbre, y el Señor les bendecía nuevamente. Y ellos restablecían el servicio musical en la iglesia. Israel se apartó tanto del Señor que ellos han sido esclavizados en Babilonia por 70 años. Inclusive el salmo más reciente que hay es el Salmo 137, que ha sido escrito en Babilonia. Y cuando volvieron de Babilonia, Esdras y Zorobabel reconstruyeron, ¿no?, el templo. Y cuando reconstruyeron el templo, no se olvidaron de restablecer el sistema musical. Leemos en Esdras, capítulo 3, verso 10. Cuando los constructores pusieron los cimientos del templo, los sacerdotes estaban de pie. Ahí están de nuevo los sacerdotes, ¿no?, vestidos con ropas especiales para la ocasión y con trompetas en las manos. Los levitas descendientes de Asaf llevaban címbalos. Ya se habían pasado siglos del establecimiento del sistema musical levítico, pero eso venía del Señor y por eso no ha sido olvidado. Mismo después del cautiverio babilónico, ellos estaban ahí, alabando al Señor. Nehemías después reconstruyó los muros en Israel. Y la música no ha sido olvidada. Leemos en Nehemías 11, verso 22. El supervisor de los levitas en Jerusalén era Usí, hijo de Baní, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los hijos de Asaf, cantores que estaban al frente de la obra de la casa de Dios. La música es esencial en el culto, no debe faltar. Ustedes saben que hay 3 elementos esenciales en el culto, ¿no? La música, la oración y la palabra ministrada. Mismo cuando usted haga un culto en su casa, un culto en casa de interesados, un culto en un salón alquilado, no importa, es un elemento esencial del culto. Ustedes percibieron, hermanos, la importancia del ministerio de alabanza. Es realmente muy importante. Y yo quiero llamar la atención especialmente a nuestros líderes, no solamente a los líderes musicales, pero a los líderes de la iglesia, a los dirigentes de departamentos, de ancianos. Los líderes sabios del pasado percibieron la importancia de la música para la iglesia. Se preocuparon con el asunto y apoyaron el ministerio de alabanza. Y hoy día nuestra iglesia necesita de un avivamiento espiritual y también en la música. Y precisamos ver que la música es un ministerio. Cuando la iglesia se reúne para alabar, ella es grandemente bendecida. El Salmo 92 dice, es bueno alabar al Señor, ¿no? Pero yo pregunto, ¿es bueno para quién? ¿Es bueno para Dios? No. A Él no le hace diferencia. Si le alabamos o no, da lo mismo para Él. Él es el Dios. Pero es bueno para quién, hermanos, alabar al Señor. Para nosotros. Para la iglesia. La iglesia es bendecida. La música es un regalo que Dios da a su iglesia, a su pueblo. Y por eso tiene importancia. Y por eso Dios dejó instrucciones detalladas
principios de la adoración que Él quiere recibir de nosotros. No porque Él desea ser adorado, no es eso. Es porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos por la adoración que ofrecemos a Él. Y las orientaciones están en su palabra. Estudiamos un poco sobre ellas hoy día. Y si colocamos eso en práctica, la bendición vendrá sobre la iglesia. Esperamos que como iglesia y como persona podamos tener esa experiencia. Es mi deseo, mi oración. Amén. Amén.